Bendiciones, mis hermanos. Como todos los martes, le damos la bienvenida a su servicio de escuela bíblica en el aire. Alabado el nombre del Señor. Hoy tenemos un interesante tema titulado La eutanasia y el cristianismo, para nosotros aprender algunos temas éticos. Recordemos que el martes pasado estuvimos hablando, la iglesia levanta su voz profética. La iglesia levanta su voz profética y precisamente la voz profética de la iglesia se levanta con respecto a temas morales, temas éticos que son de gran relevancia en la sociedad, porque como vamos a darnos cuenta en el día de hoy, ya 6 estados norteamericanos se han unido a lo que es los estados del mundo que han aprobado la eutanasia como una práctica legal. Por lo tanto, vamos a comprender, vamos a ver qué es la eutanasia. Amén. Vamos a saber el significado y cuáles son las implicaciones y los enfoques teológicos sobre este interesante tema que ocupa la atención de la sociedad contemporánea. Y es como iglesia que estamos levantando nuestra voz profética, proclamando el evangelio del reino de Cristo Jesús. Con nosotros nuestra esposa Elida Sosa, amén, que nos va a deleitar un tema con una canción muy importante, una alabanza para nuestro Dios, y en esta alabanza vamos a tener, alabado el nombre del Señor, vamos a introducir el tema de la eutanasia. Eutanasia o confianza en Dios. Alabado el nombre del Señor. Eutanasia es para los que se dan por vencidos, para los que no están esperando en el Señor. Pero aquellos que esperamos en Dios, que esperamos nueva fuerza, que esperamos que Dios aún nos puede levantar, como dijo Job, aún del polvo tú me levantarás. Nosotros esperamos en Dios hasta la última hora. Alabado el nombre del Señor. Un saludo especial a todos los hermanos, a nuestros pastores de la iglesia 36, Ángel Marrero, Marta Marrero, bendiciones, amén, a Lucy Rivera y Ramón Rivera, amén, los copastores y también superintendenta de la escuela bíblica, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Los hermanos que ya están en sintonía con nosotros, que estaban esperando comenzar esta programación, bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora con nosotros nuestra hermana Elida, que nos va a deleitar con esta hermosa alabanza. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, pastores, copastores y hermanos de la 36. Gracias a Dios porque estamos transmitiendo este culto para una gloria de Dios y para el deleite de cada uno de ustedes, hermanos, porque gracias al Señor nos deleitamos aprendiendo la palabra de Dios. Gracias al Señor por el estudio de esta noche. Y vamos a cantar un himno que lleva por tema Confía, que en estos tiempos necesitamos confiar más en Dios. Gloria a Dios. Te sientes vencido por el temor y quieres correr y escapar. Buscas algo o remedio que pueda tu alma saciar. Has perdido tus fuerzas y tu visión y el camino se ha hecho largo ya. Pero es tiempo de dejar todo atrás y empezar a andar. Confía, no desesperes, entrégale al Señor tu camino. Descansa, Dios te protege y entre sus manos está tu destino. Confía en Dios y Él hará. Confía, pues solo no estás, de prometido y a tu lado estar. No es con tus fuerzas, la victoria llevé por ti en una cruz. Y aunque sientas que ya no puedes más, no desmayes, te llevaré al final. Y ahora es tiempo de dejar todo atrás y empezar a andar. Confía, no desesperes, entrégale al Señor tu camino. Descansa, Dios te protege y entre sus manos está tu destino.
Confía, no desesperes, entrégale al Señor Dios tu camino. Descansa, Dios te protege y entre sus manos está tu destino. Confía en Dios y Él hará. Gracias, Señor. Amén. Así que confiemos, hermanos. Confiemos todo el tiempo. El Señor hará prosperar la obra de nuestros caminos, de tus caminos y de nuestros caminos. El Señor te sana, el Señor te levanta y te protege, te cuida y protege tu familia. Así que, hermanos, toma ánimo, toma fuerza del Señor. El Señor te está contigo. El Señor quiere que tú confíes en Él. Sigue confiando y alábale siempre, aún esté pasando lo que esté pasando. Confía y Él hará. Gracias, Señor. Santo el nombre del Señor, alabado el nombre del Señor. Esta fue la presentación de nuestra hermana Elida Suero. Amén, gloria al nombre del Señor. Esperando que le haya gustado esta alabanza que ella ha preparado. Amén, para introducir este importante tema de la eutanasia o confianza en el Señor. Alabado el nombre del Señor. En la actualidad ha cobrado auge el tema de la eutanasia y para la ética el tema es un tema incómodo debido a la imagen trágica de la muerte como una decisión final y sobre todo a la incertidumbre de la vida después de la muerte. La realidad es que el tema de la eutanasia descansa en el concepto de lo que es la muerte. Amén, el concepto que uno pueda tener sobre lo que es la muerte y sobre todo el concepto del origen de la vida. Y sobre este punto en particular es que se desatan todos los conflictos éticos entre creyentes y no creyentes con respecto al tema de la eutanasia. Desde el punto de vista naturista, lógicamente consideran ellos que la vida no surge por el azar, por la casualidad, que la vida surge de largos procesos en el tiempo, amén, y que por lo tanto la vida surge de la materia o del movimiento de la materia. Y la muerte es un proceso natural e inevitable, es la cesación definitiva de la vida y representa la inexistencia del ser humano, al igual que la inexistencia de todo género animal. O sea que desde el punto de vista naturalista, muere un animal, muere un ser humano, es prácticamente lo mismo porque la vida simplemente es materia y con la muerte lógicamente se detiene absolutamente todo y lo importante es la forma en que nosotros confrontamos la muerte, porque después de la muerte, según ellos opinan, no hay absolutamente nada y ellos lo garantizan. El enfoque de la ética cristiana, por lo tanto, es eliminar el dolor del sufrimiento humano, base por lo cual, amén, los promotores de la eutanasia, que significa muerte por dignidad, del griego eu, amén, bueno, y thanatos, que significa muerte, y por lo tanto se puede traducir como buena muerte, amén. Ellos entienden que la eutanasia, la definen ellos, sus promotores, es muerte con dignidad o buena muerte. Esta ética sublima el derecho de la persona a elegir sobre la vida y sobre la muerte y consideran que este es un derecho parte de los derechos elementales del ser humano. Desde el punto de vista legal, su aprobación representa un precedente peligroso, pues, amén, cuando no estuvo prohibida en el siglo XIV, amén, Agustín de Hipona tuvo que pronunciarse fuertemente en contra de la eutanasia porque se levantó en sus tiempos una ola de suicidio incomparable, suicidio religioso que se inmolaban supuestamente para servirle a Dios, amén, o a sus dioses. Por lo tanto, Agustín aclaró que la eutanasia, muerte por misericordia o autosuicidio, como muchas veces lo llaman,
amén, de personas tal vez por motivos religiosos o personas por cualquier otro motivo que deciden quitarse la vida, suicidarse. Esto claramente es una violación a la ley de Dios, a Éxodo, amén, 20:13, que dice: no matarás. Por lo tanto, el sexto mandamiento dice: no matarás, porque la vida humana es absolutamente sagrada y es un límite que no puede ser traspasado, es un límite inquebrantable, amén, y por lo tanto debe ser respetado. En consecuencia, estamos frente al incremento, si en caso de que se apruebe la eutanasia, estaríamos frente a un incremento de la comercialización de la eutanasia. Porque así como se legaliza la droga, ya comienzan a emerger ciertos negocios que facilitan ese producto a los consumidores. Cuando se legalizó el aborto, que se decía que legalizando el aborto lógicamente disminuiría, y ya comenzaron muchas clínicas y centros de salud a promocionar el aborto como algo sencillo, simple, sin dolor, sin sufrimiento, y que no traería consecuencia a la mujer que haya abortado. Esas son las promociones publicitarias, las falacias lógicamente para vender un producto, y nosotros como creyentes no podemos llevarnos por esas promociones, sino tenemos que llevarnos por lo que dice la palabra del Señor. Pero sea legal o no la eutanasia, la pregunta que nosotros queremos hacerle a usted, en primer lugar, entiéndase que la eutanasia es muerte por misericordia. La eutanasia es un delito propio de aquellos que trabajan en el ramo de la salud, ya sean médicos, enfermeras, paramédicos y otros profesionales de la salud, para asistir a las personas que desean morir, que tienen o padecen una enfermedad terminal, a asistirlo a morir supuestamente con dignidad. A este acto le llamamos eutanasia. La pregunta es esta: siendo legal la eutanasia, amén, ¿es la eutanasia una opción cristiana? El cristianismo, al igual que las principales religiones del mundo, sostiene el carácter sagrado de la vida humana, que es un derecho que le corresponde únicamente a Dios y no al hombre. Por lo tanto, la acción de ponerle término a la vida, ya sea como el suicidio, que uno mismo se quita la vida, o de asistir a otro a quitarse la vida por razones posiblemente humanitarias, amén, que es la eutanasia, siempre ha sido considerado por la Iglesia como una grave ofensa contra Dios, un pecado mortal, y por lo tanto, amén, no es una opción para los creyentes. ¿Cuáles son las bases bíblicas para considerar la eutanasia como un pecado? Porque se dice que nosotros cristianos estamos exagerando, amén, y que no estamos mostrando el amor de Dios con esas personas que padecen una enfermedad terminal, amén, y que nosotros nos mostramos, diríamos, incompasible contra ellos. ¿Es pecado o no es pecado? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a la eutanasia? Y vamos, por lo tanto, a analizar este importante tema desde un punto de vista completamente bíblico y científico, por así decirlo también. Así que, en primer lugar, recuerde qué es la eutanasia. Alabado el nombre del Señor. Si ya lo entendió, por favor, textéelo, amén, en este grupo, gloria al nombre del Señor. ¿Qué entiende usted por eutanasia? Comencemos con la historia de la eutanasia, su origen, su evolución histórica y el resurgimiento de la eutanasia en los tiempos contemporáneos que nos ha tocado vivir. En primer lugar, tenemos que admitir que no hay ejemplos de eutanasia en la Biblia, no porque no se practicara en los pueblos antiguos, sino que a pesar de que se practicó, amén, en los pueblos antiguos y que esta era una práctica común, no obstante, ningún creyente en las Escrituras jamás practicó la eutanasia, sino que confió en el Señor. La eutanasia siempre ha sido históricamente vista como una práctica de los pueblos paganos
que cuando Israel ocupó la tierra de Canaán, Dios le dijo que no copiase de la costumbre de esos pueblos, que no se guiara por las costumbres de esos pueblos, y por lo tanto no hay registro en las escrituras de que un hombre de Dios haya practicado alguna vez este acto eutanásico. En segundo lugar, la eutanasia, el suicidio, el homicidio han ido históricamente de la mano. En algunas culturas le negaron el derecho a vivir a los recién nacidos defectuosos. Eso ya es eutanásica genésica. Y a los ancianos enfermos también negaban la vida, y también a las personas de ciertas etnias, y a las mujeres, y a los enfermos o a los heridos graves. Estos eran ejecutados, alabado el nombre del Señor, y se les practicaba una eutanasia. Estos pueblos paganos practicaron la eutanasia humana como si fuese la eutanasia animal, sin la más mínima consideración del carácter sagrado de la vida humana, practicando dichos actos de manera selectiva en algunos de estos casos para supuestamente mejorar a la especie, o practicada como un acto de xenofobia porque aborrecían ciertas etnias y querían mantener el control de la tasa de nacimiento o de la natalidad. En tercer lugar, la eutanasia fue erradicada de la historia de la humanidad en esos tiempos gracias a la influencia creciente del cristianismo. Lo que cambió estas prácticas crueles e inhumanas, fue precisamente la influencia creciente del cristianismo, que de sus orígenes se planteó el carácter sagrado de la vida. En la antigua Grecia, no obstante, y en Roma, hubieron detractores y defensores de la vida. Entre los detractores de la vida encontramos a los estoicos, y entre estos a Séneca, Epíteto y Marcos Aurelio, que encabezan la escuela de los estoicos, los cuales abogaban por la eutanasia, por el derecho del ser humano a decidir cuándo morir, supuestamente lo decían, y también, por supuesto, para ponerle término a aquellas vidas de personas que no eran fructíferas para la sociedad. Sócrates, su discípulo Platón, luego Aristóteles, o mejor dicho, la escuela platónica o socrática, se destaca entre los defensores de la vida, y los cuales se opusieron rotundamente a las prácticas eutanásicas, en base a que la vida y la muerte estaban en las manos de los dioses y no en las manos del hombre, que son los dioses, decían ellos, los que determinan el momento de nacer y el momento de morir de cada persona. Otro grupo de filósofos, que tuvieron gran influencia en Grecia y en Roma antigua, es Hipócrates, Esculapio y Galeno, los cuales ejercieron la profesión de las ciencias médicas, y se opusieron estos también a la eutanasia, basándose en el carácter sagrado de la vida y en la santidad de la persona humana. En el siglo IV, le decíamos al principio que Agustín de Hipona, en su libro La ciudad de Dios, se opuso aférrimamente en contra de la eutanasia y apeló al sexto mandamiento, para demostrar el carácter sagrado de la vida humana, el cual nos dice: no matarás, de Éxodo 20:13. Con el crecimiento del cristianismo y durante la Edad Media, las prácticas eutanásicas fueron casi erradicadas, pero vuelven a resurgir nuevamente en la historia con la llegada de movimientos como la Ilustración, el Renacimiento y la Revolución Científica, donde los conocimientos de los antiguos griegos y romanos vuelven al tema, a la palestra pública, y por lo tanto se vuelven a discutir otra vez el tema de la eutanasia. Y precisamente es el tiempo de la Revolución Francesa, pero también es el tiempo de la Reforma Protestante, la separación de la Iglesia Protestante y la Iglesia Católica. Y en este tiempo, en el siglo V, en el siglo XVI, se levanta un autor llamado
Tomás Moro, teólogo, político, humanista, escritor inglés, amén, y que en su obra La Utopía trae el tema de la eutanasia, afirmando que se puede practicar en algunos casos, ya sea, y recomienda que sea por inanición, o sea, dejando morir de hambre a la persona, sin administrarle líquidos, sin administrar alimento, hasta que la persona perezca. Amén. O también administrándole algún veneno, decía Tomás Moro. Más luego, amén, en el siglo XVII aparece Francis Bacon, el cual es un filósofo político, abogado y escritor inglés, que introduce en este siglo el tema de la eutanasia. Y también aparece, amén, en el siglo XVIII otro promotor de la eutanasia llamado David Hume, amén, el cual justificó con sus argumentos el uso de la eutanasia. Pero no fue hasta la época de la Revolución Francesa en el siglo XIX, es decir, 1848, que se crea la tradición jurídica de la no punición o no punidad, o sea, no sanción, no castigo al suicidio, escrita en los códigos napoleónicos. Y a través de estos códigos napoleónicos, este concepto de no ponerle punición al delito del suicidio, por lo tanto, este concepto pasa a algunas legislaciones modernas que en la actualidad, amén, aún permanecen de esta forma. El surgimiento de la eutanasia en tiempos modernos obedeció a estos factores. Primero, el humanismo, que hoy en día sigue siendo un factor muy importante. Amén. Humanismo no significa que usted sea humano. Humanismo es un movimiento intelectual, es un movimiento, amén, que propugna y propone al hombre como centro de todas las cosas. El humanismo también promueve el razonamiento humano y muchas veces el humanismo es contrario a la fe. Amén, porque entiende que la razón es superior a la fe. Y ellos le dieron énfasis a la ciencia, al conocimiento científico, de tal forma que creían que la ciencia iba a sustituir la Biblia y la razón iba a sustituir la fe. Ese humanismo que hoy promueve los derechos humanos, amén, ese humanismo fue uno de los móviles que hizo resurgir, amén, el tema de la eutanasia en el siglo XIX. El movimiento racionalista, que originalmente se opuso a la Iglesia de la Biblia, la revolución científica que sublimó la razón humana, amén, y muchas teorías naturistas, como la teoría, por ejemplo, de Darwin, que es el origen de las especies, y las teorías psicológicas del propio Freud, amén, dieron lugar al resurgimiento de la eutanasia, ya que presentaban al hombre como un animal político, amén, y por lo tanto el hombre tenía la misma condición que los animales. Con la muerte se termina todos, como dijo un filósofo griego, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y sobre todo, con la separación definitiva de la Iglesia y del Estado, que estos movimientos que habían surgido, amén, en la edad moderna, condujeron a este acontecimiento de la separación del Estado, creándose lo que se llama hoy modernamente los estados laicos. Así que el creciente auge del laicismo, el racionalismo científico, el humanismo, que pone al hombre como centro de todas las cosas, hacen resurgir en tiempos modernos el tema de la eutanasia como una opción supuestamente humanizante o muerte digna, como también se le está llamando. Ahora, ya la edad moderna llega hasta el año 1900. Del 1901, que es el siglo XX, se llama edad contemporánea. Y para muchos de nosotros lo estamos llamando posmodernidad. Ahora, ¿cuáles son los factores que hacen posible que se comience a hablar en esta edad contemporánea el tema de la eutanasia? Primeramente, la eutanasia pretende encontrar su legitimidad e ir ganando adeptos
gracias a una sociedad en crisis. Amén. Tuvimos la crisis de la Gran Depresión, la crisis de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la crisis de la Guerra Fría, amén. Y todas estas crisis, crisis económica, crisis migratorias espantosa, todas estas crisis se provocaron un cambio drástico en la sociedad, amén. Y por lo tanto, en este contexto comienza nuevamente a hablar de lo que es la eutanasia, una sociedad democratizada que sublimiza la libertad del ser humano y amplía cada vez más su derecho a actuar. Ya se está hablando, amén, por ejemplo, el derecho de usar droga si quiere usar droga, el derecho a quitarse la vida, el derecho al aborto, el derecho a hacer lo que le plazca al hombre. Yo creo que no es un Estado de Derecho que estamos proponiendo, sino una oligarquía, estamos proponiendo una anarquía total. Amén, porque estamos frente a una moral relativa, una moral subjetiva, y por lo tanto estamos como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, que cada cual hace lo que bien le parezca, como si no hubiese reyes en Israel, como dice el libro de Reyes, el libro de Jueces. Amén. Y en estos tiempos había anarquía porque no había jueces en Israel. Tenemos jueces, tenemos reyes, pero impera la misma anarquía, una sociedad democratizada, una sociedad laica que considera, amén, la verdad como una construcción social, una perspectiva social, la cual rechaza todo valor absoluto de moralidad, y esto lo provoca el laicismo o la sociedad laica apartada de las directrices de la iglesia, apartada de las directrices, amén, de la palabra del Señor. Pero también es una sociedad humanista, donde lo correcto socialmente no depende de Dios, ni de la Biblia, ni de la iglesia, sino del hombre, porque promueve la supremacía del hombre. El hombre es la medida de todas las cosas y por ende una sociedad abierta, inclusiva, pluralista y completamente liberal. Amén. Por lo tanto, en esta atmósfera, en este contexto contemporáneo, es que volvemos otra vez a hablar del tema de la eutanasia. Pero, ¿cuál es el problema? Le dijimos al principio que la palabra eutanasia viene de un sufijo griego, de un prefijo griego, perdón, amén, que es eu. Amén. Eu significa bueno. Amén. Y tánatos significa muerte. Y por lo tanto, si usted une esa palabra eutanasia, ¿qué significa? Buena muerte. Y ellos la definen simplemente como muerte por misericordia. Si buscamos en un diccionario de la lengua española o de la lengua inglesa, vamos a ver que la eutanasia la van a definir como muerte digna o muerte por misericordia. Amén. Es la acción de acortar la vida de un enfermo incurable a fin de evitarle sufrimientos. Así lo definen. Pero nunca emplea el término matar, dar muerte, proporcionarle los medios para morir, asistirle a morir, sino que enfatizan el móvil que es evitarle sufrimiento. Así que definen la eutanasia como muerte digna, muerte por misericordia, y la promueven en su promoción muerte fácil, rápida, sencilla, sin dolor. Qué lindo, ¿verdad? Cómo hoy en día están publicitando el aborto. Pero estos conceptos no pertenecen a la iglesia. Estos conceptos no son reales, no corresponden con la realidad. Estos conceptos son emitidos por los mismos defensores de la eutanasia, por los promotores de la eutanasia, y por lo tanto, cuando nosotros nos preguntan ¿qué es la eutanasia? No digamos muerte por misericordia, porque eso no es cierto. Amén. Tenemos que nosotros irnos a lo que es realmente la eutanasia. Primero nos vamos, por ejemplo, al concepto de la Iglesia Católica y vamos a ver una encíclica llamada Evangelium Vitae. Esta encíclica del Papa Juan Pablo II sostiene que la eutanasia pretende ser un derecho de la vida, pero que en realidad pretenden adueñarse de la muerte, no de la vida.
procurando la muerte de forma anticipada y poniéndole fin a la vida de un ser humano. O sea que ya la eutanasia es igual que el homicidio, la eutanasia es igual que el suicidio. Y por lo tanto, la eutanasia es suicidio, homicidio. Amén. Es una combinación de tal forma. Es ponerle término a la vida humana. Exigen la muerte quienes carecen de noción del valor sagrado de la vida, del supremo valor de la existencia humana. Y por lo tanto, dice el Papa Juan Pablo II, la Iglesia Católica siempre ha considerado la eutanasia como una violación del derecho a la vida, el cual es sagrado e inviolable. Y cuando dice inviolable, significa un límite que nunca debe ser pasado. En los términos jurídicos o legales, ¿qué es la eutanasia? La eutanasia es tipificada como un crimen grave, como una felonía propia de los cuidadores de salud, de pacientes terminales, de los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud en general. En derecho, el concepto de eutanasia es muerte u homicidio asistido. Toda práctica eutanásica, por lo tanto, es relevante jurídicamente desde el punto de vista del derecho penal. Y cuando hablo relevante jurídicamente, es que está sancionada, que se encuentra prohibida por el derecho penal o por la mayoría de los sistemas de derecho penal. Solamente 6 países en el mundo en la actualidad han legalizado la eutanasia, y precisamente de los 51 estados norteamericanos, en 6 estados se encuentra actualmente legalizada la eutanasia. En términos legales se define la eutanasia como una acción u omisión. De ahí está la eutanasia positiva, cuando tú cometes una acción de ponerle fin a la vida de una persona. Eutanasia negativa, una omisión, dejar que esa persona muera. Amén. Por lo tanto, la eutanasia es una acción u omisión con la intención de causar la muerte de un paciente con enfermedad terminal, o sea, incurable, a fin de eliminar un dolor. Parece que no hay analgésicos. Parece que la ciencia médica continúa tan atrasada que no puede controlar el sufrimiento de una persona que padece una enfermedad. Amén. Puede ser cáncer, por ejemplo. No importa qué tipo de cáncer, entendemos, amén, que existen analgésicos que pueden controlar el dolor, y entendemos también que hay medios para hacerlo. Amén. Mientras se administra el tratamiento correspondiente, también hay otras terapias que se pueden poner, que se pueden utilizar, como hoy se está utilizando la terapia, por ejemplo, del coma inducido para pacientes del COVID-19. Amén. O sea que no estamos en un periodo de una ciencia muy primitiva, muy atrasada, como hablando de la edad de Grecia antigua, de Roma, que habían muchas limitaciones científicas, amén, y que habían pocos descubrimientos de las ciencias médicas, poco avance de la medicina, amén, que la fiebre se curaba zanjando la sien o haciendo herida en el cuerpo para que la fiebre baje, amén, para sacando la sangre mala, y que muchas enfermedades se curaban, por ejemplo, amén, poniendo ventosas para extraer sangre al ser humano. No estamos en esos tiempos. Creo que la ciencia ha avanzado algo, amén, de esos tiempos hasta acá. Y por lo tanto, amén, el tema de la eutanasia como que ha sido dimensionado demasiado. La eutanasia como felonía presenta los siguientes elementos jurídicos que la tipifican. Si vamos a hablar en términos de abogado, ¿cuáles son los elementos jurídicos que tipifican ese crimen, ese delito, esa felonía? 3 elementos. El paciente terminal, o sea, la fase final de un estado incurable, que actualmente los estados y los países que han legislado, que han regulado la eutanasia, estiman, que considera que puede ser otorgado el derecho de la eutanasia
cuando la probabilidad de vida no exceda de los 6 meses. Amén. Móvil de la acción eutanásica, evitar el dolor del paciente. O sea que si hay otros medios para evitar el dolor del paciente, no hay que administrar la eutanasia. Y consentimiento expreso del paciente, por lo tanto se requiere, amén, de una petición expresa del paciente y se requieren de 2 certificaciones médicas de medio competente que certifiquen la condición clínica de ese paciente, que sea un enfermo terminal y que su probabilidad de vida no exceda de los 6 meses. Esos son los términos legales de la eutanasia. En derecho surgen las siguientes cuestiones que pueden considerarse como causas atenuantes, es decir, para disminuir la pena, o causas agravantes del delito de la eutanasia. Está una persona con una enfermedad terminal, o sea, si no tiene las certificaciones competentes de los médicos que se trata de una enfermedad terminal y se practica de forma clandestina, caeríamos frente a un homicidio. ¿Está el paciente en condiciones físicas y mentales de conceder su autorización de forma expresa y reiterativa? Lógicamente que en muy pocos casos o en ninguno se hace un examen psicológico del paciente y de hecho ningún enfermo terminal estaría emocionalmente competente ni mentalmente competente para decidir sobre la vida y la muerte, porque según lo entendemos en la psicología moderna, los pacientes con enfermedad terminal están en un estado depresivo y por lo tanto lo que desean muchas veces morir, que hay que alentarle para que continúen adelante. No son justificaciones. ¿Qué ocurre cuando el paciente no puede dar su consentimiento? Simplemente la eutanasia no es eutanasia, sino un homicidio. Amén. Ni los cónyuges, ni los padres, ni los hijos pueden dar su consentimiento, solamente directamente el paciente. Por lo tanto, el living will o la directriz anticipada en caso de que uno sufra una enfermedad terminal, living will, no aplica en estos casos. Amén. Porque, y tampoco aplica el do not resuscitate, o sea, no resucitar. No aplica en estos casos porque son casos completamente distinto, amén, diferente, que muchas veces se aprovechan de estas figuras y se aprovechan de estas directrices médicas para practicar de forma clandestina la eutanasia, evitando los procedimientos legales o porque es prohibida en esos estados donde se está practicando. Los defensores de la eutanasia abogan que se deben ser admitidas también otras razones más. Entre ellas, dicen ellos, cuando la calidad de vida del paciente no sea de un modo agradable y placentero. Oiga, cuando en mi vida yo no lo encuentro agradable y placentero, amén, porque he sufrido una enfermedad como el Alzheimer, por ejemplo, entonces yo entiendo que muchos actores se han suicidado, amén, porque han descubierto que están enfermos de Alzheimer. Amén. Ellos entienden que su vida no va a ser agradable y placentera. Amén. Y lógicamente, como no encuentran un medio que los respalde, que les dé una receta o instrucciones para ellos quitarse la vida y no está legalizada en esos estados la eutanasia, ellos cobardemente deciden ponerle fin a su vida por los medios que están a su alcance. Pero lógicamente se trata de personas que no son creyentes, que no tienen su confianza en Dios. Amén. Y esto es el punto en que estamos aclarando. Dicen ellos que para evitar sufrimientos futuros previsibles, por ejemplo, de una enfermedad mental, que yo si estoy enfermo me voy a sufrir una enfermedad mental o ya me diagnosticaron con una enfermedad mental, yo puedo optar por seguir vivo o por la eutanasia de una enfermedad limitante, ya sea una parálisis cerebral, amén, que me limite a alguna región del cuerpo, yo también podría optar por la eutanasia. O de un accidente que limite mis facultades o limite mi movilidad, entonces también yo podría optar por la eutanasia. ¿Qué cosa, no? Sostienen que la vida del paciente con enfermedad terminal y en ausencia de un living will, directrices de anticipada sobre una enfermedad terminal,
entonces ellos consideran necesario, a pesar de todo, aplicar la eutanasia. Hay otra palabra que se llama distanasia, que dis significa extensión. Tanasia es de thanatos, que significa muerte, extender la muerte. También llamada obsesión terapéutica es, en cambio, administrar tratamientos exagerados, desproporcionados con el fin de mantener la vida. Amén. Lo cual se considera como una práctica médica también inmoral. Como la eutanasia es una práctica médica inmoral, amén, también la distanasia es una práctica médica inmoral. Amén. Y eso tenemos que entenderlo desde el punto de vista científico. Ahora, ¿cuántos tipos de eutanasia existen? Ya vimos que la eutanasia puede ser un acto o una omisión. Amén. Y por lo tanto ya tenemos dos tipos de eutanasia. Eutanasia positiva, que es cuando la eutanasia es un acto, y eutanasia negativa cuando es una omisión. Por ejemplo, dejarlo morir de hambre, de inanición. Eso es una eutanasia, amén, negativa. Ahora, desde el punto de vista de los fines, hay tres tipos de eutanasia. Eutanasia piadosa, que es la que actualmente algunas legislaciones modernas están contemplando, que se practica para evitarle sufrimientos al paciente. Eutanasia egenéticas o egenésica, que se practican supuestamente para mejoría de la raza. Así que practican, por ejemplo, la muerte de personas de cierta etnia, o practican las muertes de cierta etnia al nacer, exactamente, pero eso se llama eutanasia eugenésica, que también es ilegal, aunque también fue practicada por Hitler, y se considera lógicamente un homicidio, amén, un genocidio, de acuerdo a cómo se extienda, y por lo tanto no debe ser considerada desde un punto de vista legal bajo ninguna circunstancia. La eutanasia económica, practicada a personas cuyas vidas se consideran inútiles, improductivas. Amén. Lógicamente, amén, no estamos hablando de una eutanasia animal, como estos animalitos, estos perritos, gaticos que son dejados, amén, al cuidado del Estado, amén, en albergue, y cuando nadie los reclama, hay que ponerle a practicarle una eutanasia, una inyección letal para ponerle fin a la vida de estos animalitos que no tienen quien lo cuide. No se trata de eso. Amén. El ser humano no es un animal para nosotros practicar este tipo de eutanasia o ningún tipo de eutanasia. Desde el punto de vista de la voluntad del paciente, hay eutanasia voluntaria cuando el paciente lo pide expresamente y de forma reiterada. Y hay eutanasia involuntaria cuando no es el paciente que lo pide, sino ya sean los padres, los hijos, amén, del paciente o los cónyuges del paciente. Esto es involuntario. Desde el punto de vista del agente activo, o sea, quien hace el acto de morir, es autónoma cuando el propio paciente se practica los actos eutanásicos. Amén. Y heterónoma cuando es un tercero, por ejemplo, un médico que le ayuda a morir. Esa es una eutanasia heterónoma. Amén. Es autónoma y heterónoma. Depende de quién lo haga. Si lo hace el paciente mismo es autónoma. Si lo hace el médico es heterónoma. Desde el punto de vista de la actitud, amén, es solutiva, pues cuando es para ayudar al paciente a bien morir, y es resolutiva cuando se induce al paciente el interés de que éste muera. Desde el punto de vista de la acción, ya vimos, es activa y es pasiva. Amén. Así que no vamos a entrar en mucho tema de la clasificación de eutanasia. Lo importante es que usted en este estudio, amén, quede presente en su mente que estamos hablando de la eutanasia piadosa o pietista. Amén, que es muerte por misericordia, y que la eutanasia es la asistencia de un galeno, de un médico, de un profesional de la salud para que una persona se administre
o él administra directamente el acto de morir, asistiéndolo a morir. Los estados que hablamos, que hay algunos estados norteamericanos que aprobaron la eutanasia, y en esos estados, cuando se hizo, un censo, había un 64% de la población. Lógicamente es una población muy democrática, muy inclusiva, liberal y humanista, que defiende mucho y sublimiza los derechos humanos, el derecho libre de la persona a decidir, que está por encima de todo cuestionamiento moral. Ellos consideraron en un 64% que estaban de acuerdo con la eutanasia. En Oregon fue el primer estado norteamericano que aprobó la eutanasia en el 1997. Se aprobó para enfermos terminales con una perspectiva de vida menor a 6 meses. Washington le siguió en el 2008. Luego siguió Montana también en el 2008. Vermont en el 2013. California en el 2015. Colorado en el 2016. Y el Distrito de Columbia se unió en el 2017 a la lista de los estados norteamericanos donde es legal la eutanasia. Otros países como Holanda 2002, Bélgica 2002, Luxemburgo 2008, otros países, por ejemplo, donde se considera como suicidio asistido y que es legal, es Suiza desde 1937. En otros países, el suicidio, no está penalizado, como es Alemania y Albania. Por lo tanto, equivale también a la eutanasia. Y otros estados, por ejemplo, como Australia, también es legal la eutanasia. Y en Sudamérica, en Colombia, 2015, legalizaron la eutanasia. Estos son todos los países del mundo. Japón también es legal el suicidio. Es legal, o sea, no está penalizado. Ustedes saben que la cultura japonesa, una deshonra puede provocar un acto de una misma persona, quitarse la vida como una forma honorable. No sé qué honor encuentran en el acto de la muerte. Lamentablemente, eso no está de todo correcto. Por lo tanto, la regulación sobre la eutanasia, Oregon, 1997, primer estado, que cruzó la línea de la vida al legalizar la eutanasia o el derecho de morir. Luego lo siguieron otros 6 estados más que ya los hemos mencionado. La ley aprobada en Oregon permitía a los médicos recetar medicamentos de efectos mortales a petición de pacientes con enfermedades terminales y con una expectativa de vida menor de 6 meses. Otros requisitos legales de eutanasia son los siguientes. 1. Solo puedo pedirlo la persona que desee morir. No pueden hacerlo ni sus cónyuges, ni sus padres, ni sus hijos. Solo la persona. Número 2. Tiene que ser una decisión libre y reiterada en el tiempo. Número 3. La dolencia tiene que ser incurable y el dolor tiene que ser insoportable. Y número 4, necesita 2 médicos que deben verificar la condición médica y verificar que se cumplan estos requerimientos y dar una certificación al respecto. Estos son la regulación de la eutanasia en los estados donde actualmente son aprobados en los Estados Unidos. Y la pregunta es esta: ¿eutanasia es una opción cristiana? ¿Usted, en caso de una enfermedad terminal, se practicaría la eutanasia? ¿Pensaría en esta opción? La Iglesia, salida de la Reforma Protestante, tomó su posición respecto de la eutanasia en base al carácter sagrado de la vida, el cual es claramente sostenido en las Escrituras. En efecto, considera la eutanasia como una grave violación a la ley de Dios. 6º mandamiento: no matarás. Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17.
la cual declara el carácter sagrado de la vida humana en los siguientes términos. O sea, la Biblia declara el carácter sagrado de la vida humana en Génesis 9:6. El que derrame la sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esa es la respuesta. O sea, el carácter sagrado de la vida humana está en Génesis 9:6, pero está respaldado Génesis 1:26-27, donde la Biblia declara que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y varón y hembra lo creó Dios, a imagen y semejanza lo creó el Señor. Y Génesis 2:7, donde dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, el aliento de su boca, y fue el hombre un ser viviente. Por lo tanto, indiscutiblemente, el hombre está por encima de la creación y el hombre es hecho a imagen de Dios, y su vida tiene un carácter sagrado que debe ser respetado, un carácter inquebrantable. Esta declaración constituye la base de las religiones abrahámicas, que es el judaísmo, el cristianismo, sobre el valor de la vida humana. Nuestra resolución como iglesia es la siguiente. Nuestra resolución como creyentes es la siguiente. Por cuanto el hombre es creado a imagen de Dios, la eutanasia es moralmente inaceptable. Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por cuanto dicha acción interfiere con el gobierno y la soberanía de Dios en su creación, la eutanasia es antibíblica. 1 Samuel 2:6. Jehová mata y Jehová da vida. Él hace descender al Seol y hace subir del Seol. Amén. Solamente Dios tiene derecho sobre la vida y la muerte. Por cuanto solo Dios es dueño de la vida y determina el tiempo de la muerte, la eutanasia no puede ser contemplada por ningún creyente. Hebreos 2:27. Y de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, el hombre muere por causas naturales, no que se va a suicidar. Amén. Y porque después de la muerte el hombre se va a confrontar cara a cara con el Dios que le dio la vida. Por cuanto toda acción eutanásica tendiente a quitar la vida de un ser humano es contrario al juramento hipocrático, la eutanasia constituye una violación ética a la medicina y es inaceptable en todo profesional de la salud, sea creyente o no creyente. Es una violación al juramento hipocrático. Por cuanto toda práctica eutanásica tiene relevancia jurídica desde el punto de vista del derecho penal, es decir, constituye un crimen, una felonía, es impropio para un creyente practicar la eutanasia o asistir a otro para que se practique la eutanasia. Por tales razones, causas, argumentos y basados en la palabra de Dios, la única, infalible, veraz, la eutanasia bajo ninguna circunstancia puede ser considerada desde el punto de vista cristiano. Entonces tú me dirás, si eres cristiano y Dios no conoce nuestros corazones, ¿qué vamos a hacer con el sufrimiento humano? Pues hablemos del sufrimiento humano. Y para hablar del sufrimiento humano, que la Biblia habla del tema del sufrimiento humano, vamos a leer a Job capítulo 2, versos 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de cenizas. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él les dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado tú hoy. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal lo recibiremos?
En todo esto, Job no pecó con sus labios, dice la palabra del Señor. Número 1, el caso de Job en la Biblia ilustra un ejemplo de un paciente con una enfermedad terminal que sufre lo indecible. Número 2, su esposa es presentada como la cuidadora de salud, la familia sensible a la enfermedad que desea que el paciente deje de sufrir y le persuade o intenta persuadirle para que el paciente practique la eutanasia. Y número 3, en este caso el paciente que Job rehúsa morir y rechaza la eutanasia recomendada por su propia esposa. La enfermedad de Job es descrita como una sarna maligna que se extendía desde la planta de sus pies hasta la coronilla de la cabeza. Dice Job 2:7, tenía como el objeto específico de llevar a Job al punto de la desesperación, donde un hombre no aguanta más dolor, más tormento, más sufrimiento. Y este punto de desesperación, Satanás pretendía que Job maldijera a Dios. Amén. En ese momento. Se trataba, según algunos le comentan, de una dermatitis aguda masiva que se desarrolló como una infección de la piel, ennegreciendo su piel, como dice Job 30:28. Despellejada tenía su cuerpo, se arrancaba con un tiesto, como dice Job 30:30. Que creó pústulas que hacían erupción constantemente, o sea, pústulas llenas de pus que hacían erupción. Job 7:5, los cuales manifestaban prurito y pulurencias, amén, en todo el cuerpo de Job, como declara Job 7:5, que su carne estaba literalmente vestida de gusanos y que Job se rascaba con un tiesto. Estaba sentado en cenizas para calmar su dolor, su agonía. Amén. Y también se espantaba las moscas que ponían sus huevecillos y le llenaban el cuerpo de gusano. Lógicamente que nadie hubo pensar que Job tenía más de 6 meses de probabilidad de vida. Amén. Porque la enfermedad de Job era bastante aguda, fuerte, para así decirlo. ¿Cuáles son los efectos de una enfermedad terminal? Hay que reconocerlo. Todo enfermo terminal sufre un daño económico. No solamente el enfermo, sino también la familia. Amén. Sufre este daño económico por los altos costos del internamiento, un internamiento bien alto, muy largo, muy extendido, una enfermedad muy extendida y medicamentos bastante caros que muchos seguros no son capaces de cubrirlo, y por lo tanto una enfermedad terminal puede dejar a una familia entera completamente arruinada. Hay un daño físico, que es el dolor, la tragedia humana. Hay un daño emocional y psicológico. Emocional, amén, porque hay un estado depresivo en el paciente, como lo declara la doctora Elizabeth Kubler-Ross, amén, que habló de las 5 etapas o del duelo de la pérdida de una persona que se le diagnostica una enfermedad terminal. Amén. Y aparte, emocionalmente, amén, como dijimos, la persona cae en un estado depresivo, emocionalmente hablando, y psicológicamente es un estado, representa un estado de perturbación, donde el paciente no está en condiciones, amén, psicológica de tomar ningún tipo de decisión. En su dolor, ya vimos que Job trataba de calmarlo y nada podía calmar su dolor. Y recuérdese, Elizabeth Ross decía las 5 etapas del duelo. Cuando te dan la noticia, comienza la crisis. Y la primera etapa es la negación. Eso a mí no me puede ocurrir. Amén. La segunda etapa, enojo, ira. Reaccionamos con violencia. Y después del enojo, la ira, llega una tercera etapa que es la depresión, donde nos hundimos y caemos en los más bajos. Amén. Después de la depresión, amén, después del enojo, perdón, sigue la negociación, tratando de negociar nosotros para alguna salida, y cuando no hay ningún tipo de negociación, o sea que muchas veces fantaseamos de que vamos a estar sanos, pero cuando vemos la realidad caemos en la depresión.
después de la depresión, comenzamos a salir de ella cuando hay una aceptación de la condición en que nos encontramos. Amén. Y luego hay un aprendizaje. Y estas fueron las etapas que Job pasó en esta enfermedad, según nosotros observamos en el libro de Job. Negación, enojo, negociación, depresión y aceptación. Las 5 etapas del dolor o 5 etapas del duelo. La depresión de Job es obvia. En el capítulo 3, Job maldice el día en que nace. Desea haber muerto en la matriz o haber expirado al salir el vientre de su madre. Número 2. En el libro también vemos la incapacidad de Job de tomar una decisión seria sobre la vida o la muerte, lo cual también es obvio. Pero aún así, Job mantuvo su confianza en Dios. A consecuencia del dolor, del sufrimiento, Job atravesaba por un estado de perturbación emocional, mental, como lo confiesa en Job 3:26. Por lo que él reconoce que sus palabras salían anticipadas en Job 6:1-3, y que hablaba locuras en su angustiado espíritu, amén, que lo abatía. Job 7:11. O sea que todo el libro de Job nos va descubriendo, haciendo un retrato de la crisis emocional y psicológica que Job iba atravesando en esas etapas de sufrimiento. Entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar que la decisión de un enfermo que sufre en un lógico estado depresivo que debe ser ejecutada? Nuestra tarea no es alentarnos a que use la eutanasia, vender la eutanasia como algo rápido, sencillo, sin dolor, que después de la vida no hay nada. ¿Quién garantiza que después de la vida no hay nada? Es una falacia. ¿Quién garantiza que la muerte es digna? Es una falacia. ¿Quién garantiza que es indolora? Es una falacia. Alimentando estas ideas, amén, como alimentaron las ideas de Job, amén, como lo hicieron los amigos de Job. El trabajo no es estimular al paciente para que muera, amén, ya sea por razones económicas, por razones afectivas. No, tu trabajo es alentarlo para que viva, para que luche por la vida. Amén, porque Dios es el que tiene la última palabra. No es la ciencia media que tiene la última palabra, es Dios el que tiene la única palabra, porque solamente Dios es dueño de la vida y de la muerte. Él hace descender del Seol y también nos levanta del Seol. El Salmo 42, porque tú me sacaste del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, pusiste mi pie sobre la peña y me hiciste andar. Eso es de una agonía de muerte. Dios nos saca de la muerte. Y como declaró el propio Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Amén. Y esa es la fe que Dios quiere que usted y yo nos mantengamos, y la fe que predicamos, que el Señor nos va a levantar aún del polvo, amén, en que nosotros nos encontremos. Por lo tanto, es una pretensión, es una falacia, una mentira, decir que la eutanasia es una muerte rápida. Rápido nada, sencillo, sin dolor, digna. Es una mentira. Número 3, el desenlace de los sufrimientos de Job fueron positivos. El libro de Job estaba muy lejos de ser una historia de fracaso, de un hombre que en su desesperación recurrió a la muerte, a la eutanasia. El libro de Job, al contrario, nos habla de la enfermedad de Job, de su crisis emocional, nos habla del proceso de su enfermedad. Y el libro finaliza con la etapa de aprendizaje de Job, que él declara al final, después que sale de toda esa etapa: de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. Por lo tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, versos 5 y 6. Aprendió de esta prueba que atravesó. Salió crecido, salió fortalecido de la prueba que atravesó. Salió victorioso, triunfó sobre las circunstancias de su vida. Y el Señor le dio fortaleza para atravesar esa circunstancia. Por lo tanto, Dios recompensó la confianza de Job
y le bendice. Aleluya. Y aquí el propósito de la prueba, nuestro crecimiento espiritual, por lo cual dice en Job 42:10, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. ¡Qué bendición! El libro cierra esta historia con una declaración asombrosa de quienes deciden confiar en Dios y no se dan por vencido. Después de esto, dice la Biblia, vivió Job. Después de esto, no se mató, no murió, no recurrió a la eutanasia, confió en Dios hasta la última consecuencia. Declaró: yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me levantará. Job, después de esto, declara la Biblia en Job 42, versos 16 y 17, que vivió ¿cuántos años? 140 años. Y vio a sus hijos, aleluya, y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job, viejo, de muerte natural, y lleno de días, aleluya, como debe ser la muerte de todo cristiano. Si Job hubiese escuchado el consejo de su esposa, hubiese perdido la oportunidad de creer y de ser bendecido. Nosotros, si nos desalentamos, si nos damos por vencido, también perdemos la oportunidad de creer y de ser bendecido. Pero si nos desalentamos y sucumbimos a la tentación, sucumbimos al dolor, lamentablemente nos quedará una horrenda expiación de juicio. El caso de Job, ya que me hablamos de sufrimiento, es descrito en la Biblia con el tema de por qué sufren los justos. ¿Y por qué sufrimos? ¿Por qué nos enfermamos? Si somos creyentes, si le servimos a Dios, ¿por qué hay enfermedad en nosotros? Amén. En primer lugar, Job sufrió un daño económico irreparable, la pérdida de todos sus bienes. Recuérdese que fueron pruebas que vinieron una detrás de otra para llevar a Job al borde de la desesperación. Amén. Donde no aguantase más, a la tensión extrema, psicológica, económica, emocional, espiritual, para quebrantar a Job y para que Job maldijera a Dios. Pero Job era un siervo de Dios íntegro, inquebrantable. Y nosotros tenemos que tomar esa fortaleza como una roca. Y cuando nos veamos en problemas, tenemos que levantar nuestra mirada al cielo y decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Job sufrió un daño económico irreparable, irreversible. Amén. Todos sus bienes perdieron. Un daño emocional irreversible, la muerte de sus 3 hijos y 7 hijas. Amén. Un daño físico irreversible, esa sarna maligna, amén, masiva en todo su cuerpo, terminal, por así decirlo. Pero aparecerán alguien, apareció su esposa, como esta película, amén, como esta noticia que dice: pare de sufrir, pare de sufrir. Y la eutanasia es para evitar el dolor, el sufrimiento. Ese es el móvil que se presenta, una muerte con un efecto rápido, sencilla, sin daño colateral, etcétera. Para de sufrir, Job. No, al contrario. Si te la aplica, ahora es que vas a comenzar a sufrir, porque nuestra vida es temporal. Pero si nosotros nos matamos, amén, nos quitamos la vida, ya sea por nuestros propios medios, con asistencia de alguien, entonces somos víctimas de la segunda muerte, de la muerte segunda, amén, que es sobre el alma, donde el alma no se daña, donde el alma permanece eternamente y para siempre. Eterna separación de Dios, eterno castigo, alejado de Dios. No es para sufrir, al contrario, es una mentira. El libro de Job, el tema es: ¿por qué sufren los justos? Y presenta 4 hipótesis de por qué sufren los justos. Primera causa: sufre a causa del pecado actual, del pecado que la persona comete estando vivo, y por lo tanto toda esta desgracia, la mala suerte, la falta de prosperidad, la bancarrota, las enfermedades, amén, la miseria, es producto de que no le servimos a Dios o andamos en pecado, según dijeron los amigos de Job.
Y según lo que están predicando hoy, la doctrina de la prosperidad y de la superfe, el que no es próspero está en pecado. Entonces, parece que Noé murió en pecado, porque Noé no alcanzó gran prosperidad, ni materialmente hablando, y parece que Cristo también murió en pecado, porque Cristo, fue crucificado en un madero. Alabado el nombre del Señor. O sea que ese concepto de prosperidad, el Hijo de Dios nació en un pesebre. Los padres del Hijo de Dios eran tan pobres que cuando fue presentado en el templo, presentaron una ofrenda de personas pobres, humildes, 2 palominos, 2 palomas. Fue la ofrenda de ellos. En vez de un becerro, para que eran los ricos, presentaba esa ofrenda, o en vez de tal vez de una cabra o de una oveja, que eran las personas de clase media que lo presentaba, 2 palominos presentaron. El Hijo de Dios nació en un pesebre. Y ahora predicamos cosas distintas. Segunda hipótesis, las cosas malas y las cosas buenas que llegan a nuestra vida vienen por el azar, el destino, la suerte, la casualidad. Si nosotros tomamos el libro de Eclesiastés, vamos a ver el carácter impredecible de la vida. Muchas de las cosas que nos ocurren a nosotros son producto de la naturaleza contingente de la vida, es decir, las cosas pueden o no pueden ocurrir, y todo lo que existe, todo lo que es materia y todo lo que existe entre los límites del universo, el espacio y el tiempo es contingente. Aún nosotros somos contingentes, porque existimos y no pudimos haber existido. Solamente Dios es no contingente, solamente Dios es necesario, porque Él existe mucho antes del universo y tiene su existencia en sí mismo. Así que, lógicamente, la respuesta del libro de Eclesiastés es que un mismo acontecimiento pasa a justos y a pecadores. Eclesiastés 2, 14 y 15. Pero, declara el autor de Eclesiastés, al final Dios juzgará al impío. Eclesiastés 3, 17. Y Eclesiastés 11 y 9, cuando aconseja a la juventud, gózate, alégrate, haz lo que quieras con tu vida, pero sabes que al final te juzgará Dios. Amén. Esa es la gran diferencia. Amén. Al final habrá distinción en el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Número 3. ¿Puede Dios protegernos del destino inclemente? Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de la peste tutora, amén, del lazo, amén. O sea, ahí está el Salmo 91, una bendición tan grande que tenemos. Lógicamente que Dios puede librarnos de las manos del destino inclemente, pero tenemos que ser como los jóvenes hebreos que cuando, Nabucodonosor le pregunta, ¿quién nos librará de mis manos? Porque si no se arrodilla delante de mí, lo voy a tirar al horno de fuego que arde. Y ellos respondieron, sépase, oh rey, que el Dios al que servimos puede librarnos de tus manos, pero aunque no nos libre, nosotros no te vamos a adorar. Alabado el nombre del Señor. Y yo digo lo mismo. Dios tiene la capacidad de curarme, no solamente un simple dolor de cabeza, de una gripe, de una enfermedad terminal, porque Dios tiene autoridad sobre la vida y de la muerte. Lázaro, después de 3 días estar muerto, que el cuerpo ya es día, dada la temperatura de Israel, amén, y de esa cueva en que fue enterrado, que era como un horno, que Marta lloró, no Señor, hiede, cuando dijo, quiten la piedra. Y Cristo simplemente dijo, Lázaro, a ti te digo, o sea, solamente a ti, porque si lo dice el término general, hasta los muertos viejos van a salir de ahí. A ti te digo, sal fuera. Y Lázaro salió fuera caminando. A ese Cristo de la gloria, nosotros también le servimos. Y ese Cristo fue que dijo que en la cruz de Calvario, el herido fue por nuestras rebeliones. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas somos nosotros curados. Por lo tanto, yo creo y confieso que Cristo puede sanarnos, que Él sana, liberta, sana, amén, salva.
Gloria al nombre del Señor. Pero aunque tenga que padecer y pasar por el tormento, nosotros seguiremos siéndole fiel al Señor. Y aunque Satanás pretenda llevarnos, amén, al punto de la desesperación de maldecir a Dios, vamos a seguir firme. Y como Job, vamos también a decir: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me levantará. Alabado el nombre del Señor. Y como dijo David: tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mi suerte, tu suerte está en Jehová. Tu protección está en Jehová. Mi protección está en Jehová. Así que Dios puede librarnos del destino cruel e inclemente. Dios puede librarnos, lógicamente, de estas circunstancias impredecibles de la vida. Amén. De estas contingencias que puede ocurrir en la vida. Porque todos podemos ser víctimas de hambre, de un terremoto, de un accidente, de una enfermedad. Pero Dios también puede librarnos de todas estas cosas. Y número 4. ¿Puede el hombre controlar su destino? Eclesiastés 8:8 me dice que no. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. O sea, ningún hombre tiene autoridad para no morir. Cuando le llegó su hora, muere y punto. Ni tampoco tiene potestad sobre el día de su muerte. Y no valen armas en tal guerra. No importa con qué armas combata, no puede retener su vida, porque es Dios que da la vida y es el Señor que la quita. Es el Señor que hace bajar al Seol y es el Señor que nos hace subir del Seol. Por lo cual es claro que el hombre no es dueño de su propia vida cuando nace ni cuando muere, y que no puede controlar los fenómenos que ocurren a su alrededor, aunque sí estamos llamados a ser dueños y señores de nuestros actos, de nuestro comportamiento. Por lo cual dice: pide a Dios sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios y Él se la dará abundantemente. ¿Sabiduría para qué? Para aceptar las cosas que no podemos cambiar, para cambiar las cosas que sí podemos y para entender las diferencias. Alabado el nombre del Señor. Para eso hace falta sabiduría. Por lo tanto, en conclusión con el tema del sufrimiento, ¿podríamos decir que el sufrimiento es bíblico? El tema de la eutanasia se basa principalmente en un tema pietista, para evitar el dolor, para ponerle fin al dolor, al sufrimiento de un enfermo terminal. Y por lo cual lo persuaden a morir con dignidad. Falacia. Número 1. La muerte nunca es digna. La Biblia presenta la muerte como nuestro enemigo. Con la muerte el cuerpo se deteriora, cae en vergüenza. Amén. El cuerpo se corrompe, se llena de gusano. ¿Qué dignidad hay en la muerte? El hombre no fue hecho para la muerte, fue hecho para la vida. Amén. Y por eso se le dijo: no tomas del árbol que está en el paraíso del bien y del mal, porque el día que de él tomare, ciertamente morirá. Porque tú no fuiste hecho para la muerte, y por eso nosotros nos aferramos a la vida. Amén. Y por eso nosotros deseamos siempre, amén, estar en vida, porque fuimos hechos para la vida, no para la muerte. La muerte no es digna. Léase 1 Corintios 15, el proceso cuando uno cae y muere. Amén, que el cuerpo se corrompe, cae en corrupción. Amén. Y eso no es dignidad. Eso es debilidad. Eso es vergüenza. Amén. No es digno la muerte. Número 2, el dolor es parte de la vida. No puede ser evitado. Forma parte del proceso de crecimiento del ser humano, de su maduración biológica, psicológica y emocional. Crecemos a través de las diferentes crisis que experimentamos en la vida, y hay etapas de crisis que son predecibles y son parte, por lo tanto, del sufrimiento, y tenemos la capacidad de adaptarnos a las circunstancias que el Señor nos da. Amén. Y esa capacidad de adaptar a las circunstancias es que nos hace crecer. Y número 3, los sufrimientos, las pruebas tienen también un propósito dentro de los planes de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Qué dice la Biblia sobre las pruebas?
Primero, las pruebas producen paciencia. Aleluya. Creyentes maduros. Santiago capítulo 1, versos 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo, óigase, un gozo, un honor, un privilegio, alabado el nombre del Señor, por sumo honor, como privilegio, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, perseverancia, firmeza de carácter. Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Dos textos bíblicos. ¿Es verdad o es mentira? Ciertamente las pruebas producen paciencia. Número 2. Las pruebas son parte del proceso de crecimiento del cristiano. Hechos 14:22. Léalo conmigo. Hechos 14:22. Escríbalo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahora predican, para de sufrir. Aleluya. No habrá sufrimiento. Dios te va a liberar de la prueba. No, hermano. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y 1 Pedro 2:21, que quisiéramos a veces arrancarlo a la Biblia, pero no podemos porque está ahí. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué? Sí, tú y yo fuimos llamados para esto. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Somos llamados para padecer. Vamos a padecer por la causa del evangelio. Vamos a padecer por los amigos que nos van a rechazar, por la familia que nos va a rechazar, por la sociedad que nos va a rechazar por ser cristiano evangélico, y en algunos casos va a haber opresiones y persecuciones en contra de los cristianos. Vamos a padecer. Vamos a padecer en una sociedad que no entiende nuestro estilo de vida, que no entiende nuestra forma de pensar, que no respeta nuestras creencias. Vamos a padecer. Alabado el nombre del Señor. Y por eso dice que es parte de nuestro llamado. Número 3, las pruebas producen más excelente peso de gloria. Aleluya. 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y en Romanos 8:18, que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Número 4, las pruebas. Dios nos ha dado el poder de triunfar sobre las pruebas. ¿Dónde lo dice? Juan 16:33. Estas cosas os he dicho para que en mí tengáis paz. En medio de la prueba, tú puedes tener paz. En medio de la enfermedad, tú puedes encontrar sanación de tu espíritu. Tú puedes tener paz porque estás en el centro de la voluntad del Señor. En mí tendréis paz. En el mundo tendréis aflicción de espíritu. Pero confiad, yo he vencido al mundo, dijo Jesucristo. Y en 1 Juan 5:4 dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces Dios nos da el poder de triunfar sobre las pruebas. Alabado el nombre del Señor. Número 5. Debemos confiar que Dios está en control y sus propósitos se cumplen en nosotros. 1 Corintios 10:13. Escríbalo. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Sobre terrestre, ¿verdad? Extraterrestre, no, ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vuelvo a repetir el texto. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Amén. Su propósito se cumple en nosotros. Y número 6, podemos confiar que los propósitos de Dios son siempre para bien y no para mal. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén, qué lindo. Yo tengo pensamiento de paz y no de mal, pensamiento de bien, para darle lo que desea tu corazón. Y Romanos 8:28 que declara, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Alabado el nombre del Señor. Y siguiendo en Romanos 8, me gustaría leerle en la escritura, Romanos 8, 35 al 39, firmeza ante la prueba. Romanos 8, 35 al 39. Y ese es el lema del cristiano. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién me va a hacer renegar de mi confianza en Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, añade muerte. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas que van al matadero. Antes, en todas estas cosas, en todas estas circunstancias que puedan venir sobre nuestras vidas, verso 37, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hambre, enfermedad, pobreza, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ante el tema, la iglesia tiene un llamado. ¿Cuál es el llamado a la iglesia? Número 1, reafirmar su misión, es decir, su compromiso con la vida. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el mensaje de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia debe defender la vida en todos los escenarios posibles, manifestándose en contra, ya sea de la eutanasia, del suicidio, del aborto, del homicidio, porque la iglesia siempre es pro vida. Amén. Y en esto no podemos confundirnos. Número 2, como iglesia tenemos que reafirmar nuestra visión, nuestro llamado social, tal como lo expresa Lucas 10:37, cuando Jesús preguntó, ¿y quién es tu prójimo? Él dijo en el verso 37, el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. La iglesia tiene un llamado social de asistir a los enfermos de enfermedades terminales, hospitales y centros de salud. La iglesia tiene una responsabilidad de ministrarle paz y tranquilidad a esas personas, amén, que están en esas condiciones. Y número 3, la iglesia tiene que reafirmar su comisión, su llamado espiritual. Y eso lo expresa Isaías 61, versos 1 y 2. ¿Cuál es la misión redentora de Cristo? Que es la misma misión de la iglesia, predicar a Cristo como Redentor y Señor. Es decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Esa es la iglesia, la voz profética de la iglesia. ¿Me ha enviado a qué? ¿A qué somos enviados? A predicar buenas nuevas a los abatidos, a los que están en un lecho de muerte, a vendar a los quebrantados de corazón, amén, en tristeza, en agonía, en depresión, a publicar libertad a los cautivos en esa cárcel emocional, en esa cárcel psicológica en que se encuentra, a los presos, apertura de cárcel. Y como dijo Cristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. A proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza de nuestro Dios
y a consolar a todos los enlutados. Ese es llamado de la iglesia y por lo tanto tenemos que renovar ese llamado de la iglesia. Resumen y conclusiones. A pesar de que las prácticas eutanásicas se han generalizado en los últimos años y que su popularidad continúa creciendo, los cristianos estamos llamados a asumir una postura clara con respecto a la eutanasia. Primero debemos estar de acuerdo de que la Biblia nos enseña sin la menor duda de que la vida es un don de Dios y que solo Él tiene el derecho de ponerle fin. En tal sentido, teólogos cristianos, católicos, judíos, etcétera, consideran la eutanasia como una usurpación del derecho soberano de Dios sobre la vida y sobre la muerte. Este principio fue adoptado de manera general por todas las iglesias cristianas y judías también, sin excepción ninguna, y debe ser un límite que jamás debe ser cruzado, es decir, un derecho divino inquebrantable. Reconocemos la confusión conceptual que existe en la actualidad respecto al término de eutanasia, que generalmente se predica como muerte digna, muerte por misericordia, rápida, sencilla, sin dolor, etc. Gira en torno a una falacia, a una propaganda publicitaria. Estos términos son imprecisos, formulados por quienes abogan por la eutanasia para hacer una opinión pública o crear simpatía, mientras que la verdad es completamente distinta. La eutanasia debe ser vista como un delito, una felonía de los trabajadores y profesionales de la salud, éticamente incorrecto, insostenible desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista del juramento hipocrático. La eutanasia en la actualidad tiene graves implicaciones jurídicas. Amén. Y por lo tanto, amén, nunca debe ser planteada como una opción para un cristiano. Queda claro que la eutanasia no puede ser considerada como una opción cristiana por muchas razones. Y voy a finalizar con estas razones, dejando bien claro esto. La eutanasia no es una opción cristiana. ¿Por qué? Número uno, es una práctica antibíblica. O sea, fueron practicadas por pueblos paganos, no cristianos. Número dos, viola el principio del carácter sagrado de la vida humana. Amén. En vista de que el hombre es creado a imagen de Dios. Génesis 1:26, Génesis 2:7 y Génesis 9:6. La eutanasia atenta contra el gobierno de Dios en su creación y sus propósitos, como es el caso de Job. Dios tenía un propósito con Job. Job debía creer y ser bendecido. Y si hubiese huido, renunciado a todo esto, lógicamente los propósitos de Dios no se cumplen. Y Hebreos 9:27 dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, no es que no hay nada después de la muerte, es que daremos cuenta a Dios después de la muerte. Número 4, la eutanasia atenta contra el derecho y soberanía de Dios sobre la vida y la muerte. Según de Samuel 2:6, solo Dios da la vida y da la muerte, y hace bajar al Seol y sabe subir del Seol. La eutanasia viola uno de los más fundamentales mandamientos de la ley de Dios, el sexto mandamiento, no matarás. Éxodo 20:13, Deuteronomio 5:17. Y por lo tanto, la práctica de la eutanasia tiene graves implicaciones para nuestra salvación. Amén. No es recomendable, no es una opción para un cristiano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Espero que este tema de la eutanasia haya sido de edificación para tu vida. Amén. Que hayas escuchado esta palabra y se queden grabada en tu corazón. Más adelante, tal vez el Señor nos brinde la oportunidad de cómo nosotros tratar o ministrar a pacientes con enfermedades terminales, preparándolo, amén,
ya sea que el Señor lo lleve a mejor vida, como muchas veces decimos, preparándolo para morir, o también alentándolo, porque Dios puede hacer un milagro en cualquier etapa de la enfermedad. No importa que sea terminal, Dios puede hacer un milagro, porque Dios es especialista en milagro. Amén. Así que tal vez en otra ocasión podamos hablar sobre cómo alentar y cómo ministrar la palabra de Dios para que la persona que padece una enfermedad terminal encuentre la paz con Dios y encuentre serenidad en el Señor y encuentre su sanidad en Dios. Dios te guarde y te bendiga. Bendiciones a todos cuando estuvieron con nosotros, y el próximo, amén, el próximo martes estaremos tratando otro tema similar a este, bastante controversial, alabado el nombre del Señor, por lo cual esperamos que todos estén atentos a estos temas. A veces son un poquito profundos, un poquito técnicos, pero son bastante bíblicos y son temas de actualidad que deben ser comprendidos por cada uno de nosotros. Bendiciones en el nombre de Cristo. Recuerde compartir este video. Amén. Para que así a otros también llegue el mensaje de la palabra de Dios. Bendiciones en Cristo Jesús. Amén.